Bueno, buenas. Esto es más que nada un piloto de lo que podría ser el podcast. Yo soy Eduardo Mervilá, voy a ser el presentador hoy. Y la idea es hablar de algo curioso pero cortito, como para ir ensayando un poco todo esto. Lo que se me ocurrió hablar, que me parece interesante y me parece que mucha gente lo conoce más que nada por la película o por Tom Cruise directamente. Es el atentado, lo que se conoce como el atentado o el atentado del 20 de julio de 1944. ¿Qué es el atentado de 20 de julio de 1944? Bueno, primero tenemos que ir un poquito más atrás. Hitler toma el poder en el 33, como todos sabemos, como canciller. Él como canciller tiene poderes limitados. Si bien después del incendio del Reichstag, que era como el Congreso acá, el cual es casi sabido académicamente que fue provocado por los mismos nazis, pero le dio la excusa para que el presidente en ese momento en ejercicio, que era Paul von Hindenburg, un héroe de la Primera Guerra Mundial y un héroe alemán, le diera poderes extraordinarios o le diera la posibilidad de que llevara al Reichstag el, el proyecto de poderes extraordinarios, que se llama Ley de Habilitación. En este caso, esta ley lo que permitía era saltarse ciertas normas judiciales, ciertos procesos debidos en el orden judicial y detener a cualquier persona sospechosa. Dado que el incendio del Reichstag se le inculpó a un comunista holandés que en ese momento estaba escapando de Alemania, eso dicen los nazis, o decían los nazis en esos momentos. Y bueno, esta ley que le permite a Hitler hacer esto es lo que lleva a casi el poder total de este tipo. A todo esto, Hitler cuando asume en el 33 no tenía una gran relación con lo que se llama la Wehrmacht. La Wehrmacht es el ejército regular de Alemania. Eh, es como si yo les dijera acá los pibes que salen del colegio militar. O sea, con una formación, con años de experiencia. En ese séquito, los más importantes por ahí eran von Schindler, Beck, Rommel, todo ese tipo de nombres. Blomberg, que era un poquito más nazi, o era el ministro de guerra. Pero todos esos nombres que eran de la vieja escuela de la Wehrmacht y que no estaban tan de acuerdo con, específicamente con las leyes racistas. Entonces era medio raro. Pasa que Hitler hizo una jugada muy interesante, muy inteligente de su parte. Algo que hoy creo que no se podría hacer, dadas las circunstancias, pero en ese momento, bueno, se estilaba. Que es que él apenas asumió el control total después de la muerte del presidente Hindenburg. Él une los puestos de presidente y canciller y le pide al ejército. Bueno, entonces después de esto, eh, el juramento este de fidelidad que hace la Wehrmacht, todo soldado en actividad y en reserva tenía que jurar por su vida la fidelidad al Führer. El Führer era el señor Adolf Hitler. Entonces esto hace que el ejército se resguarde en ese juramento de lealtad absoluta. Si bien es verdad que hubo elementos del ejército alemán que tuvieron una participación desastrosa en los crímenes de lesa humanidad que se llevaron a cabo en ese momento, siempre fue la fuerza más reticente, junto con la Kriegsmarine también, que a su mando estaba el almirante Donitz, que lo que pasa que tenía más simpatía con Hitler, Donitz.
No compartía sus ideales, pero tenía una cierta simpatía con Hitler. De hecho, Donitz es quien queda a cargo del Reich después de que Hitler se suicida. No es quien se rinde, porque quien se rinde ante las tropas aliadas es Wilhelm Kittel en realidad. Pero sí el que queda a cargo del Reich en teoría como presidente es el almirante Donitz. Entonces, este juramento lo que tiene es que va a generar cierto recelo en oficiales. ¿Por qué? Porque el séquito de Hitler era un séquito bastante especial. Cuando digo el séquito de Hitler, me refiero específicamente a Goebbels, Göring, ¿cómo se llama? Himmler, todo ese séquito específico, Hess en su momento, Bormann en otro momento, Speer en otro momento, todo ese séquito que no tenía nada que ver con el militarismo específico, sí Göring, porque era un héroe de guerra de la aviación, pero ya para ese momento era un payaso que usaba trajes diferentes para presentarse en diferentes exhibiciones o lo que sea. Entonces ya era un payaso básicamente. Y eso a los líderes de la Wehrmacht no les gustaba. Pero claramente tenían un sentido de como de pertenencia tan grande que seguían las órdenes de este tipo que estaba totalmente loco. Eh, bueno, hablando específicamente del caso que nos lleva, porque ya hice una introducción bastante grande. eh, a ver, el 20 de julio lo que pasa es una reunión en lo que se llamaba la guarida del lobo. La guarida del lobo era un búnker que tenía Hitler a unos kilómetros de Berlín. Eh, Tenía edificios sobre tierra, todos reforzados, pero con ventanas, eran más tranquilos. Y también tenía un búnker antibombas que era totalmente cerrado, la vigilancia era extrema, etcétera. Además estamos hablando de julio del 44, ya la guerra para ese momento había tomado un rumbo que era totalmente inevitable, que era la victoria aliada. Igual Hitler creyó que podía ganar él se suicida el 30 de abril, hasta el 28 pensó que podía ganar. Entonces, bueno, nada, a ver, el hecho ocurre en este lugar, son varios los complotados, son muchos más los que fueron ajusticiados por este complot, porque hay gente que no estaba en este complot, pero que le sirvió a varios, por ejemplo, a Goering, para sacarse gente de encima, que no tenía mucha simpatía. Por ejemplo, el general Rommel, uno de los más grandes estrategas del siglo XX, y que tenía muchos problemas con los ideales nazis. Eh, pero fue uno de los generales más importantes, específicamente en lo que es la campaña de África del Norte, en los Africa Corps. En eso también estaba un general que había colaborado muchísimo con la reconstrucción del ejército alemán después de la Primera Guerra Mundial, que era el general Beck, otro general muy importante que ya en ese momento estaba retirado. Eh, pero el personaje más importante de esta revuelta, de esta revolución, de este intento heroico de cortar con la dictadura, se llama el coronel Klaus von Stauffenberg. ¿Quién era este coronel? Bueno, este coronel era un muchacho de la alta sociedad alemana, muy patriota, y que desde el minuto uno tuvo problemas con esto. Él estaba derivado en África, en el norte de África, bajo las órdenes de Rommel, justamente.
Y en un ataque le sacan una mano, tres dedos de la otra mano, pierde un ojo, tiene una leve cojera, problemas con dolores y etcétera. Sin embargo, a los 3 meses ya estaba de nuevo en servicio. La historia interesante de Stauffenberg es que él siendo coronel, y esto por ahí se ve bien en la película, pero si se fijan un poco más, es todavía más G. La presión que le mete a ciertos generales y ciertas figuras, como en este caso era el general Fromm, que era el general que estaba a cargo de las reservas militares en Berlín, o sea, lo que supuestamente tenía que defender Berlín. Y él hace una manipulación muy interesante de un plan que tenía Hitler, que le habían redactado Fromm y otros generales más, una especie de plan por si la CSS tomaban el control o por si él moría. En este caso, el plan, la idea era que Hitler muriera, tomar la iniciativa de la Operación Valkyria, tomar Berlín y a partir de toda la toma de Berlín y la muerte de Hitler, obviamente, empezar a tomar las ciudades. ¿Cómo iban a hacer esto? ¿Cómo se hacía esto? Porque no era tan fácil. Estamos hablando de que en ese momento la SS tenía más de 1 millón de miembros, eran altamente capacitados para matar, básicamente, eran asesinos. Eh, entonces lo que hace Stauffenberg, Beck, es convencer a Fromm de que si bien no se une a la conspiración, no diga nada. Fromm no dice nada porque es un corrupto hijo de puta y a él le da lo mismo que maten judíos o maten a Hitler. Él lo único que quiere es mantener su poder. Eh, y bueno, lo que hace es convencer o sea, lo que hacen es convencer a Fromm de que haga esto, de que no diga nada. Fromm les advierte, no como en la película que se ve como un Fromm cagón, sino Fromm era un tipo de años también en la Wehrmacht y era alguien a quien no estaba muy de acuerdo con las teorías de Hitler, pero que sí era un trepador. Convencen a Fromm, entonces Stauffenberg empieza, gracias a Fromm, empieza a meterse un poquito más en el círculo íntimo de Hitler. Cuando digo el círculo íntimo, hablo sobre las visitas a lo que se llama el Berghof. El Berghof era el lugar como desde donde Hitler manejaba Alemania, básicamente, porque si bien él tenía la cancillería nueva, hecha por Speer, un edificio espectacular, hecho en 2 meses, él era un poco vago. Y cuando digo un poco vago, digo muy vago. De hecho, tomaba las decisiones tirado en su sofá. Se levantaba muy tarde, se acostaba muy tarde. Pero bueno, esa no es la cuestión. La cuestión es que Fromm lo empieza a meter a Stauffenberg. Stauffenberg, un tipo totalmente educado, totalmente profesional, un militar condecorado. Además Hitler tenía esa obsesión de el soldado herido como el héroe alemán, como el héroe de la mitología germana. Entonces le vino muy bien esto, digamos. Cuando se mete Stauffenberg en esto, Stauffenberg tenía una idea que era sublevar a los ejércitos de reserva de Berlín. ¿Cómo hacía esto? Con la Operación Valkyria. Pero el tema es que la Operación Valkyria no era tan fácil de activar porque para eso tenía que estar Hitler muerto. Entonces crea un plan en el cual, si bien participan muchos, la idea
casi todos los académicos están de acuerdo, fue de Stauffenberg. ¿Cuál era la idea? Él había entrado al círculo, entonces lo habían invitado a una reunión. Una reunión que se iba a hacer en la guarida del lobo, donde iba a participar Hitler, Himmler, Goebbels y Goering. O sea, iba a quedar totalmente descabezado el partido nazi y por ende el gobierno alemán. Cuando pasa la reunión, cuando está por pasar la reunión, Stauffenberg llega, le avisan que por el calor la reunión no se iba a celebrar en el búnker bajo tierra, donde las bombas que llevaba Stauffenberg hubieran tenido una potencia mucho mayor. Eh, entonces, ya ahí Stauffenberg empezó a tener dudas. Y bueno, la idea entonces fue hacer la reunión en un edificio afuera, con ventanas, con salida al aire libre directo. Pero Stauffenberg decidió seguir con el plan. ¿Qué hizo? Se puso al lado, bien al lado de Hitler, dejó el maletín con el explosivo plástico al lado de la pata de la mesa donde estaba Hitler, una mesa de roble enorme. Y bueno, en un momento pide disculpas, se retira. En vez de encarar para donde él había dicho que iba a ir, que era al vestuario, encara directamente para afuera, se sube a un auto y se va. A los 40 segundos más o menos que él se va, se escucha la explosión. Stauffenberg lo da por muerto a Hitler. No confirma, no lo confirma nunca, de hecho. Pero se va al aeropuerto de las afueras de Berlín para volar directo a Berlín. Vuela a Berlín, le dice tanto a Beck como a Fromm que Hitler había muerto. Las comunicaciones estaban muertas en la guarida del lobo, o sea, no había comunicación. Entonces se dio una escena bastante bizarra, que es el levantamiento, la puesta a punto del plan Valkyria y el inicio del mismo. A ver, las reservas en Alemania eran bastantes en Berlín en ese momento. Todavía no, los rusos no habían llegado a territorio alemán, per se, digamos. Entonces las reservas estaban activas. Eh, ¿Cuál era la finalidad del plan Valkyria? Ya lo hablamos un poco, pero lo profundizo un poco más. El plan Valkyria estaba específicamente hecho para cuando Hitler muera, las SS no tomaran el control del país. O sea, no hicieran un golpe de estado. O mientras Hitler estaba vivo también. ¿Qué eran las SS? Bueno, eran el grupo de élite de la Alemania nazi. Eran lo más hijo de puta que puede haber. De hecho, las SS Gruppen son las que llevan a cabo las matanzas más grandes, las que estaban a cargo de los campos de concentración y de campos de exterminio, como Auschwitz, como Dachau. Entonces eran gente pesada. El jefe de las SS era Heinrich Himmler. Las había creado él, las había hecho a forma y semejanza de lo que él creía que era un alemán ario perfecto. Bueno, cuando pasa esto, Stauffenberg pone en marcha el plan Valkyria, empiezan a hacer los llamados a las distintas ciudades, diciendo que Hitler está muerto, que está muerto, que está muerto. Sacan obviamente, a la, perdón, a la guarnición de guardia.
Los sacan a la calle y los mandan a detener a los jerarcas que todavía quedaban en Berlín. Que en ese momento eran dos. Joseph Goebbels, que había vuelto antes de la reunión, y Albert Speer. Albert Speer, un arquitecto que en ese momento era ministro de armamento y de municiones de Alemania. O sea, para un país que está en guerra es un ministro importante. Justamente los dos estaban juntos por una cuestión de que se llevaban como el orto y estaban arreglando algunas cosas. Goebbels creía que Speer tenía algún tipo de complot contra Hitler. Speer estaba cagado de que Goebbels lo manda a matar, obviamente con la bendición de Hitler. Entonces estaban discutiendo en la casa de Goebbels, y esto es real, o sea, no solo está en la película, es algo real. Y llega un batallón entero de la guardia de reserva de Berlín. Se pone en movimiento para detenerlos o matarlos. A todo esto, obviamente, los dos se cagan todo. Pero pasa algo. Un error que termina con la operación. En realidad dos errores, pero hay uno que bueno. Primero, Hitler no estaba muerto. La pata de la mesa de roble le había salvado la vida, básicamente. Porque a la explosión había como pegado ahí y a él solo le quedaron unos rasguños y un tímpano perforado. No mucho más que eso. Y el otro gran error fue no cortar las comunicaciones telefónicas desde Berlín. ¿Por qué? Porque en cuanto el contacto que Stauffenberg tenía en la guarida del lobo, en la parte de comunicaciones, tuvo que obviamente volver a poner en funcionamiento las comunicaciones, Goebbels llamó, habló con Hitler, le pasó el teléfono al general a cargo de esta guarnición, y el general a cargo escuchó la voz de Hitler y claramente el plan se cayó. Stauffenberg siguió un tiempo más tratando de convencer de que Hitler estaba muerto, de que era el momento de levantarse, de que la guerra estaba perdida y un par de cosas más, pero Fromm se le dio vuelta. Mandó a detenerlos. Hitler, para aplacar los rumores de su muerte, salió por radio anunciando que había sobrevivido al atentado. Esto hizo que muchos alemanes ya directamente se entregaran a eso, a Hitler, y Stauffenberg directamente ya perdió el control. Fueron detenidos, 4 de ellos fueron fusilados, entre ellos obviamente Stauffenberg, acusados de alta traición. 6 meses después fue fusilado Fromm, también por esto mismo. Fue fusilado Rommel, uno de los más grandes generales que tenía Alemania, pero Hitler siempre le tuvo desconfianza, y fueron fusilados post Valkyria varios oficiales de la Wehrmacht. De hecho, Hitler muchas veces decía que él tendría que haber descabezado a la Wehrmacht, a todos los generales, haberlos matados, como hizo Stalin en su momento en la Gran Purga. Bueno, básicamente esta es la historia de Valkyria muy resumida. Hay nombres que son muy importantes, los más conocidos, Goebbels, Hitler, eh, qué sé yo, si vieron la película, von Stauffenberg también, pero hay nombres que no son tan conocidos y que fueron fundamentales para esto. En eso hablo de Beck, de Fromm, de Haider y de varios más que
se ocuparon justamente de tratar de llevar a cabo esto. Después obviamente Fromm traicionó todo y Hitler no se murió. Dos pequeños detalles. Así que nada, ese es el capítulo cero para probar a ver qué onda. Espero que les guste. La idea es que los capítulos duren media hora más o menos. En este caso estoy yo solo, pero la idea también es estar con alguien más, con quien pueda charlar. Eh, y bueno, nada, tratar de mejorar esto del a lo Maradona, y tratar de mejorar los baches. Hoy lo hice sin guión, lo hice solamente memoria y un poco de internet, pero, pero bueno, la idea es esa, es contarles historias que por ahí no son de las más conocidas, o sí, pero tienen sus detalles, porque la Operación Valkyria como tal es un poco más compleja que la película. Eh, Así que nada, espero que les haya gustado. Si no les gustó, me chupo un huevo. Pero es interesante y bueno, nada. Me alegro que si llegaron hasta acá y les haya gustado, bueno, nada, me lo van a saber. Pero nada, la verdad es que me gusta hacer esto. En este caso fue un capítulo más de historia, más de algo puro. La idea es hacer capítulos con distintas cosas, con distintos temas, con un poco de actualidad, con historia, no solo con historia académica, sino con historias de otro tipo. Y eso ir llevándolo, viendo cómo se puede redondear, charlándolo, debatiendo, que ustedes puedan debatir con nosotros también. Esa es la idea del podcast y es la idea del proyecto. Que las cosas se debatan, no hay una verdad absoluta, para nada. De hecho, lo que les acabo de contar es algo que leí muchas veces, pero no tiene por qué ser la verdad absoluta. Siempre piensen eso. Siempre piensen que lo que están viendo no es la verdad absoluta. Que hay algo más, que siempre hay algo más. Así que nada, los dejo pensando eso. Gracias por escuchar. Estoy tratando de llegar a los 30 minutos, pero ya me hinché las pelotas. Así que muchas gracias. Esto fue el podcast sin nombre. Cuando decida un nombre se los aviso. Y gracias a todos.